Bien, hola a todos, bienvenidos a otro video de esta serie de introducción a un curso de milagros de la mano del material del profesor Kenneth Wapnick, específicamente el libro Viaje a través del libro de texto de un curso de milagros. Y estamos en el preludio, en la introducción del libro del profesor Kenneth. Y hoy correspondía iniciar con la segunda parte del preludio, que es un curso de milagros, el contenido. En el video anterior terminamos todos los aspectos que el profesor Wapnick quería mencionarnos y explicarnos sobre la forma de la escritura de un curso de milagros, que era la primera parte del preludio, y ahora pasamos a la segunda parte, el contenido. Y sin más demora, primero quería recordarles el apoyo al canal mediante las acciones habituales que todos conocen: darle me gusta al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, compartir el video, recomendarlo, dejarnos sus comentarios y eventualmente, cuando ya esté disponible la opción, puedan hacer sus contribuciones directas al canal y a este trabajo de difusión de contenido, espiritualidad del ser con mayúscula, espiritualidad profunda, que damos inicio con esta serie de videos y con otros más que espero podamos hacer en el futuro. Sin más, por el momento, damos inicio a la lectura y dice así: un curso de milagros contenido. Esta segunda parte de nuestra introducción está dedicada a las palabras a lo que las palabras realmente dicen, el sistema de pensamiento de un curso de milagros. Usaré el gráfico, ver el apéndice. El gráfico al que hace mención Kenneth es un anexo que está en el libro regular, está en inglés, pero yo lo voy a dejar disponible en la descripción del canal. Es este gráfico que está acá. Está en el idioma inglés, pero yo voy a dejar un anexo de PDF en español en la descripción del video o en los comentarios, para que puedan hacer un link y descargar el documento PDF donde está este mismo gráfico en español. Es básicamente un diagrama de flujo, un esquema gráfico en el que Kenneth nos expone básicamente la linealidad de la enseñanza del curso, los principales temas. Es como una descripción esquemática resumida de la enseñanza del curso. Entonces, cuando en la lectura se haga referencia a este gráfico, pues nos estaremos refiriendo a ese anexo, a ese PDF. Usaré el gráfico, ver apéndice, como base para la discusión. A pesar de lo que dije anteriormente acerca de la no linealidad, el gráfico muestra la sinfonía del texto de una manera lineal. Contiene casi todos los temas importantes del curso que se repiten a lo largo de los 31 capítulos que estaremos estudiando. Los repasaremos relativamente rápido aquí y luego con gran detalle, tal como aparecen en los capítulos relevantes, en los 31 capítulos del curso. Como mi objetivo es poner al descubierto la estructura sinfónica y varios temas en la enseñanza de Jesús, me centraré en cómo cada capítulo presenta los motivos encontrados y desarrollados en el gráfico, sirviendo el propósito mayor de guiar al lector a través del proceso de perdón en el transcurso de todo el texto. En cierto sentido, estoy tratando de ser un director de esta maravillosa sinfonía, con suerte haciendo justicia a su profunda magnificencia. El gráfico ilustra tres aspectos del sistema de pensamiento del curso. 1. El cielo, conocido en los primeros capítulos como la mente 1. 2. El ego,
referido como la mente errada. Yo a veces hago referencia a esto como la mente sombría o la sombra simplemente. Y 3, el Espíritu Santo, denotado como la mente correcta, a lo que también hago referencia a veces como el ser interior, y el medio de interacción del ser interior con el resto de nuestra mente lo denomino la mente clarificada o mente iluminada, denotado como la mente correcta. Estos términos, mente 1, mente errada, mente correcta, aparecen solo al comienzo del texto y luego nuevamente en la clarificación de términos, pero son puntos de referencia útiles para designar diferentes aspectos de la mente, verdaderos e ilusorios. De acuerdo con el motivo musical, etiquetaré cada uno de estos como movimientos separados, utilizando anotaciones típicamente designadas por los compositores en italiano, que proporcionan el estado de ánimo general y el ritmo del movimiento. Es decir, que se da el permiso de utilizar palabras que se usan en notaciones musicales, en la teoría de la música, palabras que por estilo son en italiano, para referirse al estilo o a la emoción que queda impregnada cuando se abordan algunos de estos temas en el en el estilo de escritura que tiene el curso. Por ejemplo, la mente 1, el cielo o Dios, se denota con el término maestoso, que significa majestuoso. En música, esto significa que el trabajo debe realizarse de manera amplia y majestuosa. El sistema de pensamiento del ego lo llamaremos allegro agitato. No lo pronuncio como lo haría un italiano, obviamente. Allegro significa rápido y agitato, agitado. El sistema de pensamiento del ego gira en un instante, muy rápido, y está muy agitado por su furia, por decirlo menos. La corrección para el ego es el sistema de pensamiento del perdón del Espíritu Santo. Solo podría ser molto adagio e dolcissimo, muy lento y dulcemente. Como se mencionó anteriormente, Beethoven es lento en los movimientos de algunas de las músicas más celestiales jamás escritas, siendo marcadas como molto adagio o simplemente adagio. Pasamos por el proceso de deshacer el sistema de pensamiento del ego, la esencia de un curso de milagros, de manera lenta y a medida. Lo que permite que nuestro miedo disminuya suavemente para que podamos verdaderamente escuchar la voz del Espíritu Santo. Perdón. Bueno, ciertamente esos primeros pasos dentro del proceso de integración de las enseñanzas del curso van aportando paz porque permiten la disminución del miedo. No obstante, a veces el estudiante, a pesar de que disfruta del beneficio de sentir paz, luego de esto entra en una especie de nueva zona de confort, aunque sea brevemente. Empieza a ser nuevamente condescendiente con las divagaciones de la mente, por usar una de las frases que usa Jesús en el curso, en el texto, y empieza a ser condescendiente con las divagaciones de la mente, y el ego se aprovecha de esto para intentar retomar la vigencia de las defensas y resistencias que están en la mente. Defensas y resistencias que el ego, la sombra, instaló en la mente, que están vigentes aún hasta que las mismas sean deshechas en su totalidad, una a una, porque están instaladas a lo largo de la mente en diferentes capas del proceso de pensamiento. Pero bueno, esto es parte del camino evolutivo de impulsos y retrocesos que les comenté en el video anterior, y ahí seguiremos viendo esto conforme vayamos avanzando. Seguimos. Si buscamos movernos demasiado rápido,
casi inevitablemente cubriremos la culpa y el odio del ego, en lugar de dejar que la luz de la verdad la aleje suavemente. Es decir, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Espíritu Santo. Nos ponemos inquietos, dejamos de confiar en el plan de sanación del alma, ponemos expectativas incongruentes con el grado de vigilancia de nuestros pensamientos, incongruentes también con el estado actual de nuestro nivel de conciencia prácticamente. Es como si quisiéramos correr una maratón evolutiva con un lastre egoico pesado del cual aún no nos hemos desprendido. No hemos soltado. Por eso es importante soltar, dejar ir, no tener expectativas, el desapego. Y luego, ante la frustración que esto produce, el aferrarnos a ese lastre, a ese peso, nos inquietamos porque queremos que las cosas sucedan al ritmo que pretendemos y lo pretendemos sin saber nada de nada, sin enterarnos de nada, sin tener una visión amplia e íntegra de todos los programas mentales sombríos que aún se encuentran instalados y se encuentran ejecutándose en nuestra mente sombría, en nuestra mente errada, y estarán ejecutándose hasta que decidamos borrarlos, que equivale a dejar de darle valor al sufrimiento, a dejar de darle valor al sacrificio, a dejar de darle valor al sistema de pensamiento que el ego nos enseñó. Estos programas mentales se encuentran hechos de ideas y creencias de negación del amor de Dios. Están básicamente a la espera de que sean identificados, sean enfocados por nuestra voluntad de sanar prácticamente. Y esto lo hacemos junto con la mirada amorosa del Espíritu Santo, quien mirará junto con nosotros, con el enfoque consciente, con el tomador de decisiones. Y esa es nuestra mínima dosis de buena voluntad. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, porque ya la acción, propiamente la actividad milagrosa, el milagro de deshacer el miedo, deshacer los pensamientos que reflejan la culpa, la separación y el miedo, ya eso es una acción que solamente puede desempeñar la luz amorosa del Espíritu Santo. Pero a nosotros sí nos corresponde ejercer nuestro libre albedrío, nuestra pequeña dosis de buena voluntad, nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, para que entregarle eso al Espíritu Santo de esa forma. Bien, el siguiente aspecto en el contenido, en los temas del contenido, subtemas del contenido de un curso de milagros que nos explica Kenneth, es la mente uno, o la unidad. Y en términos musicales él lo equipara con el movimiento maestoso, que significa majestuoso. Dice así: el cielo, conocimiento. Comenzamos con el cielo, también conocido en curso de milagros como conocimiento, palabra que no se usa como normalmente lo hacemos en el habla cotidiana, donde tenemos conocimiento de un tema, de eventos actuales o de una persona específica. Su significado aquí está en el sentido griego de la gnosis, conocimiento o verdad. Bueno, Kenneth lo compara con la gnosis. De ahí que algunos de los primeros movimientos pseudocristianos del siglo I y II, o de los primeros siglos, algunos lo dieran por denominarlo gnosis o gnosticismo. Pero yo diría que esto incluso va más allá. Yo diría que la palabra conocimiento de la que nos habla el curso trasciende por mucho el concepto de gnosis de la palabra griega, del término griego. Porque en el curso
esta palabra tiene que ver con el nivel de la experiencia en el universo de la realidad, es decir, en el cielo, el nivel de la experiencia de la filiación con mayúscula, en su reconocimiento de la unidad con el Padre, el reconocimiento de su unidad con la fuente, con el Padre Celestial. Esto sin confundirlo, que también suele confundirse con eso, con el concepto también propio del curso llamado el mundo real, que significa percibir al mundo bajo una mirada del perdón o bajo una percepción sanada, en la que se ha ejercido el perdón de todas las ilusiones, que son los niveles de conciencia de la mente corregida dentro aún del sueño. Es decir, aún dentro del sueño es posible tener una percepción, un nivel de conciencia muy elevado que refleja el conocimiento común al cielo. Esto en niveles crecientes, esto ocurre en niveles crecientes de disminución del miedo en nuestra experiencia cotidiana. O sea, esto no es nada simbólico, metafórico, utópico. Esto es una experiencia verdadera que va teniendo aquel que decide entregar sus miedos, sus limitaciones a la corrección que se ejerce junto con el Espíritu Santo. Y se va experimentando eso, se va experimentando disminución del miedo, paz, gozo y dicha. Pues hacer la voluntad de Dios es precisamente lo único que puede proveer verdaderamente felicidad, y felicidad verdadera, no la falsa felicidad que ofrece el ego, que ofrece la sombra en las zonas de confort de nuestra experiencia común, cuando nos dejamos asesorar únicamente por el ego. Bien, continuamos. El curso así usa el conocimiento y el cielo como sinónimos, y son intercambiables, son palabras intercambiables, porque el cielo, el conocimiento, tal como lo presenta el curso, pues es básicamente lo que nos está diciendo es: esto es lo que se siente y lo que se experimenta en el cielo. Es conocimiento de plenitud, conocimiento de la eternidad. No hay grados en ese conocimiento, no hay conocimiento parcial. Por eso es tan diferente al conocimiento del manejo de la información o al conocimiento egoico. No hay parcialidad, no hay fragmentación, no hay nivelación, no hay jerarquías. Es conocimiento completo, absoluto, en plenitud, en eternidad. Y entonces es una forma de manejar el concepto de conocimiento muy diferente, por supuesto, al que proporcionan cualquier lenguaje en el mundo. El cielo es el reino de Dios y su majestuosidad. Y es interesante que, aunque se hable de ellos en todo momento, no se describen realmente, ya que la realidad del cielo está más allá de las palabras y de los conceptos. Bien, el curso de milagros no es una revelación con propósitos descriptivos y técnicos, descriptivo-técnicos detallados, al estilo de, por ejemplo, lo que podría ser, vamos a un ejemplo, por ejemplo, el libro Urantia, que es bastante descriptivo. Sin embargo, en el curso sí hay muchas menciones al carácter del pensamiento de Dios y de la experiencia en el cielo, pero sin entrar en detalles técnicos que ni siquiera podríamos asimilar con la mente racional, materialista, la mente en vigilia, ya que obviamente la paz de Dios está más allá de todo entendimiento conceptual y racional que podamos gestionar con nuestra mente superficial. Seguimos. Recuerda esta línea pertinente del libro de ejercicios. Decimos, entre comillas, Dios es, y luego guardamos silencio.
pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. Eso está en el libro de ejercicios en la lección 169, párrafo 5. Como no hay nada que realmente se pueda decir sobre Dios, debemos utilizar conceptos dualistas nacidos en nuestro mundo perceptivo y limitado por nuestra lingüística y marco temporal para describir un estado que trasciende totalmente el pensamiento conceptual. Bien. No hay nada, dice el profesor Kenneth, no hay nada que se pueda decir sobre Dios. Se refiere a ese ámbito descriptivo y técnico y detallado al que les hacía mención hace un instante, porque en cuanto a la voluntad de Dios y su forma de pensar con respecto a su Hijo, sí que se dice mucho a lo largo del curso. Y de principio a fin, a través de los 31 capítulos y del libro de ejercicios y del manual para el maestro. Seguimos. Como he mencionado anteriormente, un curso de milagros usa estos conceptos dualistas no porque sean verdaderos, sino porque son la única forma en que Jesús puede hablarnos de una manera que seamos capaces de entender. Vamos a ver, tenemos una forma de comprender dualista, eso está claro, y usamos lenguajes dualistas. Pues entonces tenemos la necesidad de que la enseñanza de espiritualidad profunda, espiritualidad al ser en mayúscula, pues también sea dualista. Esa necesidad que tenemos de aprender mediante simbolismos, mediante palabras. Esa es nuestra necesidad pedagógica aún en este estado, en este nivel de conciencia en el que nos encontramos, en el que se encuentra nuestro enfoque de conciencia, es decir, el tomador de decisiones que somos. Seguimos. Hay un pasaje que veremos con mayor profundidad cuando lleguemos al capítulo 25, en el que Jesús explica exactamente lo que está haciendo al usar el lenguaje dualista que podemos entender en la condición de separación en la que creemos que estamos. Este capítulo al que hace referencia Kenneth, el capítulo 25, esa frase está en la sección primera, párrafo 7, línea o frase 4. Aquí me tomé Kenneth no lo transcribe, pero debido a su importancia y relación con lo que acabamos de leer, me di a la tarea de ponerlo acá para leerlo, incluso incluyendo la frase 5 de ese mismo párrafo, y dice así: Él, se refiere al Espíritu Santo, necesita, no obstante, utilizar el idioma que dicha mente entiende debido a la condición en la que cree encontrarse, y tiene que valerse de todo lo que esta mente ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas ideas acerca de lo que eres, a fin de conducirte hasta la verdad que se encuentra más allá de ellas. Bien. Seguimos. Por ese motivo, hablamos de la actividad del cielo como creación o extensión, mediante el cual Dios extiende su amor y voluntad de una manera que trasciende el tiempo y el espacio. Y bueno, tal y como Dios crea y extiende su amor, de esa misma forma, podemos decir, el Hijo de Dios también crea y extiende ese mismo tipo de amor. Eso es algo que conviene comprender desde ya, es parte de la parte metafísica de las enseñanzas del curso. El Hijo de Dios crea y extiende ese mismo tipo de creación, ese mismo tipo de amor, de la misma condición y de la misma calidad, con la misma belleza y con la misma perfección, porque
Dios creó a su Hijo con su misma esencia, en su misma esencia, con su misma voluntad, con la voluntad de ser creador del amor infinito. Es decir, la única diferencia entre Dios y su Hijo, entre Dios y su creación, es una relación de causalidad creativa. Es decir, Dios es la primera causa, la causa primera e incausada. Dios es el Padre. Y su Hijo viene a ser un efecto amoroso y un efecto perfecto de su pensamiento. El Hijo es creado y luego este Hijo vendrá a ser causa y creador de nuevas extensiones del amor de Dios. Pero bueno, ya esto lo iremos viendo, como es el aspecto un poco más metafísico del curso, ya lo iremos viendo constantemente a medida que avancemos en los capítulos. Seguimos. La extensión del amor de Dios es Cristo, el verdadero Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es en el curso sinónimo del ser interior. Por eso se habla de la conciencia crística, que es el nivel de conciencia que, por ejemplo, alcanzó Jesús cuando se fusionó con el ser interior, con el ajustador del pensamiento, con el Espíritu Santo, y se alcanza ese nivel de conciencia crística. Por eso el curso los trata como sinónimos, porque desde el punto de vista de energía mental es lo mismo, es el mismo ser, o es la misma energía. Cristo en el curso es sinónimo del ser, que también es espíritu, nuestra verdadera naturaleza. El amor se extiende continuamente a sí mismo, y así Cristo también se extiende a su ser. Las extensiones de Cristo se llaman creaciones, un término que tampoco se explica nunca. Se discute de vez en cuando y como tal se deja de lado rápidamente porque no es algo que podamos entender. Bien, no lo podemos entender con la mente racional, porque su naturaleza, la de estas creaciones, es una naturaleza tan elevada, tan perfecta, que lo único que resulta apropiado aquí es mencionarlas de forma superficial, pero eso sí entusiasta, porque son, al fin y al cabo, son nuestras creaciones, entendiéndonos a nosotros mismos como ese hijo de Dios, ese hijo perfecto y amoroso de Dios, que también es creador, tal y como Dios es creador. A pesar de que en el sueño nos confundimos con ser simplemente los fragmentos del soñador, y desde el punto de vista metafísico del sueño, sí, eso es lo que básicamente las almas representan, son fragmentos del soñador, porque el soñador todavía, como un todo incluso, no se reconoce como el Hijo de Dios fuera del sueño, como el Hijo inocente y perfecto de Dios fuera del sueño, sino que aún está reconociendo los niveles de percepción del sueño, instante a instante, minuto a minuto, segundo a segundo. Y eso sucede en los niveles en los que se comenzó a contemplar la idea de la separación. Y esa es la experiencia en la que se encuentran las almas que fueron fragmentadas desde el soñador en esos niveles. Y aquí estamos. Aquí estamos tratando de recordar ese estado de conciencia, ese momento ontológico en el que tomamos esa decisión, para recordar que tenemos otra elección, que tenemos otra opción, que es reconocer nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. Y de eso se trata la espiritualidad del ser, la espiritualidad del ser, el recordar cuál es nuestro verdadero ser. La espiritualidad profunda, porque se adentra en las profundidades de la mente. Y por eso estamos acá. Seguimos. Lo que es importante entender es que estas creaciones no tienen absolutamente ninguna referencia en nada de aquí.
Es decir, no hay nada con lo que se les pueda comparar. De ahí que en los esfuerzos por enseñar este tipo de sabiduría, a veces resulta apropiado utilizar ejemplos sencillos, incluso burdos o grotescos, para dar a entender alguna idea, algún concepto simbólico. Y por ejemplo, decimos entonces que esas creaciones, o sea, como ejemplo, que esas creaciones en el cielo son nuestros hijos, ya que el término hijos es un concepto que nuestra mente racional sí que puede asimilar. Conceptos como hijo o como nietos son solo palabras, repito, usadas como símbolos, como apoyos, como ayuda para una mente que ha sido restringida, autorrestringida, porque ella misma, el mismo soñador, tomó esa decisión de autorrestringir su reconocimiento mental de su identidad. Por eso digo que es una mente autorrestringida, que ha renegado incluso de acceder a sus verdaderas capacidades. Ha renegado de utilizar el conocimiento de lo que es real y verdadero. De hecho, huye de eso. Niega el amor. Huye de él. Trae la mesa. Sí. Seguimos. Las nociones de ser de este mundo, por ejemplo, no tienen nada que ver con los conceptos de creación o creaciones del curso, los cuales son simplemente extensiones del amor no dualista. Por lo tanto, vemos que se incluyen tres conceptos o términos en la visión del cielo del curso. 2 puntos: Dios, Cristo y creaciones, con las cuales podríamos relacionarnos como padre, como hijo y nietos. Lo que les decía antes del uso a veces simbólico y casi que burdo de las palabras, porque es necesario usarlas para entender de qué se nos está hablando. Aunque este último término no aparece en el curso, el de nietos. Dios y Cristo son las extensiones del amor, el cual, siendo lo que es, permanece totalmente unificado. Es imposible para nosotros, en nuestro estado de separación, comprender cómo podríamos ser una extensión del amor que aún está dentro del amor, ya que nuevamente nuestra comprensión está limitada por el estado de separación en el que estamos y conocemos. Estado de separación en el que estamos y conocemos. Es decir, nuestra mente está restringida, nuestro conocimiento está velado, está tapado, está oculto por un sistema de programación mental de disociación, de olvido. De ahí que el curso lo llama velo del olvido, de defensas como la negación, como la proyección, como el miedo, como el ataque. Son todas capas densas de programación mental oscura, sombría, que lo que hacen es servir de tapadera o de muro de contención para obstaculizar nuestra visión, nuestra percepción de lo que está más allá de esa misma barrera. Y lo que está más allá de esa misma barrera no es más que el mismo brillo del amor. Eso incluso dentro del sueño. Podemos comenzar a reconocer ese brillo, y ese brillo, cuando comenzamos a quitar los obstáculos y las barreras, es precisamente el brillo del ser interior, del Espíritu Santo, que entra en la mente, la va iluminando y va llenando cada rincón, por así decirlo, de la mente. Va borrando, si lo vemos en términos haciendo una similitud con la informática, va borrando los virus, va borrando los programas mentales de negación. Y es algo que
hacemos junto con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no lo hace por hacerlo sin nuestra participación, porque el Espíritu Santo se ve limitado, asimismo, limitado por nuestra voluntad, por nuestro libre albedrío. El Espíritu Santo no puede hacer esto en contra de nuestra voluntad. Y lo loco de esto, lo extraño, lo absurdo, es que en la mayoría de los casos, bueno, en la generalidad de los casos, es precisamente nuestra voluntad la que le impide al Espíritu Santo hacer esto. Y nosotros decimos, ¿cómo? Nuestra voluntad, yo quiero ser feliz, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero paz, yo quiero quitarme el miedo, yo quiero perdonar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y eso lo dice la boca para afuera, porque la boca para afuera refleja el nivel de pensamiento de la mente superficial, la mente irracional materialista, la mente egoica, la mente de vigilia. Pero esta voluntad, este libre albedrío también se ejerce en niveles profundos de la mente que no tenemos bajo nuestro radar perceptivo. No lo identificamos, no lo vemos, no lo sentimos. Está a niveles profundos de la mente. Y precisamente necesitamos un milagro o una serie de milagros, un proceso de entrenamiento mental para comenzar a identificar esos niveles de la mente. Comenzar a identificar ese nivel de procesos mentales en los que se están protegiendo, en los que se están manteniendo, en los que se están sosteniendo esos programas mentales egoicos sombríos de negación del amor y aceptación del ego, aceptación del miedo. Entonces, hasta que no identifiquemos esos procesos mentales, pues no vamos a hacer mayor cosa, no vamos a hacer mayor cambio, porque los estaremos protegiendo con nuestra misma voluntad, con nuestro libre albedrío y niveles profundos de la mente. Y de eso se tratan sistemas de espiritualidad profunda, como el curso de milagros y otros que puedan existir, en ir entrenándonos para asumir esa responsabilidad e ir tomando esas decisiones. Seguimos. ¿Cuánto llevamos? 40, casi 40 minutos. Y dice, en el universo perceptual, la extensión en el tiempo y el espacio es comprensible. Entonces, por ejemplo, la existencia de madres y padres se extiende en sus hijos. Estos niños crecen hasta la edad adulta y extienden su existencia los nietos de los padres. Esto tiene sentido para nosotros, porque es paralelo a nuestra experiencia de vida, pero esa no es la vida del cielo. Ciertamente no podemos entender los términos colocados arriba de la línea continua del gráfico. El gráfico que les mencioné antes, que es el anexo, que les voy a dejar en español y en PDF en la descripción del vídeo. Perdón. El siguiente punto es el de la mente. Pasamos al siguiente. Mente. Otro término importante en un curso de milagros que no se puede entender es mente. O sea, que no se puede entender de una forma completa. Entonces tenemos que entenderlo de forma no dualista, de forma simbólica. En la parte superior del gráfico, la mente está en mayúscula, denotando así la mente de Dios o la mente de Cristo, las cuales son totalmente indivisibles, indiferenciadas y unificadas. También está la mente dividida, que discutiremos en su momento, donde surgen todos los problemas, y es útil comprender la distinción entre mente en mayúscula y mente en minúscula. La mente en mayúscula o espíritu puro
es una con sí misma, mientras que la mente en minúscula está dividida y fragmentada. Bien. Sí, en el curso, cuando leemos el curso, tenemos que estar atentos a la grafía, ya que si está, por ejemplo, escrito en mayúscula, se está haciendo referencia al concepto de la mente en el cielo, la mente de la unidad, que es unificada, que no tiene ningún tipo de nivelaciones, jerarquías, fragmentaciones, segmentos, ni nada por el estilo. En el sueño es donde aparecen esas aparentes divisiones, esas fragmentaciones, esas nivelaciones, esas jerarquías. Y por eso cuando se hace referencia a la mente minúscula, es porque se está haciendo referencia a la mente dentro del sueño. Incluso a nuestra mente como concepto habitual de mente racional en vigilia, siempre se escribe en minúscula. Obviamente cuando no haya una norma ortográfica que exija escribirlo en mayúscula, como sería lo normal. El siguiente punto, la unidad. El concepto de unidad se vuelve extremadamente importante cuando comparamos el sistema de pensamiento de separación del ego con la majestuosa unidad de Dios. Aunque no hay forma de que podamos entender una unicidad unida tal cual, una sola. Eso es referencia básicamente a casi que a una literación, una unicidad unida cual una sola. Un juego de palabras o una aliteración. Esta está en el capítulo 25, sección primera, párrafo 7, línea 1. Repito, aunque no hay forma de que podamos entender una unicidad unida cual una sola, podemos reconocer su reflejo a través de nuestras relaciones santas, uno de los temas más importantes que consideramos a lo largo de esta serie. Y vaya que es de las más importantes, el tema de la relación santa. En la pedagogía del curso es una forma de entender o enseñar experiencialmente la unidad del cielo. O sea, el curso, Jesús en el curso hace un símil o por decirlo así, una comparación simbólica para que nosotros podamos entenderlo a la unidad del cielo, y lo compara con la relación santa que podemos alcanzar aquí con nuestros hermanos. Seguimos. Todo en el mundo del ego cambia, y por supuesto todo en el mundo de Dios no cambia. No cambia porque rige la ley universal, universo de la realidad, cielo, la ley de la inmutabilidad, la ley de la perfección y de la eternidad. Es decir, inmutabilidad aquí no se refiere a que haya un estancamiento o un congelamiento o una parálisis de la actividad espiritual en el cielo, nada de eso, sino que por así decirlo, el fulgor del amor infinito, que es la mente de Dios y su Hijo, es tan fuerte, o sea, la energía es tan elevada, es tan incomprensiblemente elevada, tan fuerte, que no puede haber nada que no sea perfecto y eterno. O sea, nada que no sea perfecto y eterno podría permanecer ni un nanosegundo frente al fulgor del amor de Dios, si lo quisiéramos ver de una forma dualista. Que quieres imaginarte algo en el cielo, por ejemplo un planeta o un cuerpo o una estrella o un sol, una supernova, lo que tú quieras, pues, ovnis, lo que tú quieras, lo que tu imaginación te dé para imaginar. Nada de eso podría permanecer ni un instante, ni un nanosegundo. Creo que hay otro término temporal que se usa en física de partículas que es incluso menor al nanosegundo. Ahorita no recuerdo
el nombre, pero sí sé que hay un término específico. No podría permanecer nada, ni un instante, ni un nanosegundo frente al fulgor del amor de Dios. Nada. Nada que no sea perfecto, nada que no sea eterno, nada que no sea verdad, nada que no sea creado por Dios. Entonces, en cuanto a la esencia, hay una inmutabilidad funcional, es decir, todo es extensión del amor perfecto y el amor infinito de Dios y de su Hijo. Y su Hijo somos todos nosotros, somos sus hijos y somos el Hijo a nivel espiritual, que es el único que es real y es el único que es verdadero. Cualquier otra cosa que se aleje de eso es un espejismo multidimensional, fractal, holográfico, proyectado por la mente causal del soñador en los niveles, en niveles, proyectado de forma fractal. Seguimos. Esta es otra forma de entender por qué el mundo del ego nunca puede ocurrir en realidad. El mundo del ego nunca puede ocurrir en realidad, nos dice Kenneth. En el estado de inmutabilidad, que es perfecto y eterno, no podría haber un mundo cambiante que sea real. Lo que les acabo de mencionar, no podría permanecer ni un instante ni un nanosegundo frente al fulgor del amor de Dios. Aún más al punto, ¿cómo podría la inmutabilidad misma tener algo que ver con un estado que es el opuesto a la realidad de Dios? No hay opuestos en el cielo, ya que existen solo dentro del mundo ilusorio. La jerarquía, los niveles, la dualidad de opuestos solo existe en el sueño. Y es más notable conforme se vaya descendiendo en el nivel de conciencia, en el nivel de reconocimiento del nivel del sueño. Incluso en los niveles iniciales del sueño, el dualismo, que sí había dualismo, siempre ha habido dualismo en todos los niveles del sueño, pues es más abstracto en los primeros niveles, en los niveles más iluminados. Pero conforme se descienda el nivel de reverberación de la energía en la mente proyectada, pues esa dualidad se va a hacer más evidente. Vamos a esperar que pase el concierto de Wow Wow. Ya se calmaron. Son una jauría. La mínima bullita y salen la jauría. Decía, no hay opuestos en el cielo, ya que existen solo dentro del mundo ilusorio. La verdad es verdad, siendo la perfección majestuosa. Majestuoso. Maestoso, perdón. Palabra en italiano, de la grafía de teoría de música. Esta es la palabra que en italiano usa Kenneth que proviene a su vez de la notación musical, de la teoría de la música. Es para referirse al carácter musical y hace un símil o un paralelismo con el carácter musical de las ideas que evocan este tipo de enseñanzas. Luego, el siguiente punto es el de la mente errada. El ego, la separación, la sombra. El curso utiliza predominantemente la palabra ego, lo cual facilitó para los escribas del curso, que eran psicólogos, Alex Schuckman, la escriba principal, William Tedford, el coescriba, por así decirlo. William Tedford lo que hacía era básicamente, directamente, técnicamente no era escriba. La escriba era Helen Schuckman, porque Helen Schuckman participó de la canalización por medio de su habilidad
natural de sensibilidad psíquica. Ella era psíquica desde pequeña, tenía habilidades psíquicas. La gente lo llama paranormal o habilidades extrasensoriales, pero en realidad ninguna habilidad de las que llaman paranormales, son completamente naturales. Lo que pasa es que por el nivel de disociación de las almas, ese tipo de habilidades pues están muy veladas, muy restringidas. Y como en la fragmentación del sueño hubo gran diversidad de características de las almas, porque la locura tiene que disgregarse, tiene que fragmentarse en forma muy amplia, a diferencia de la unidad del cielo, que es muy sencilla, porque es unidad, que más sencillo que el concepto de la unidad. Pero la locura del sueño, a partir de la idea de la separación, pues ocurrió la fragmentación del soñador en cantidades indescriptibles de fragmentos. Los fragmentos son las almas. Por decirlo así, septillones de septillones de septillones de septillones. Septillones. No millones, ni billones, ni trillones, ni cuatrillones. Septillones es un término que existe en matemáticas que yo uso. La cantidad de almas fue tan grande, entonces las características mentales de las almas son tan amplias, pues que hay de todo. Hay personas que tienen habilidades psíquicas desde muy pequeños, desde temprana edad, manifiestan algún tipo de habilidad. Helen Schucman era una de esas personas, pero conforme el paso del tiempo, de su madurez, pues ella misma fue ahogando, restringiendo, obstaculizando esa capacidad o esa habilidad psíquica. Pero en algún punto de su etapa adulta, durante su época de trabajo, de convivencia laboral con William Tedford, que era su jefe inmediato del departamento de investigación en psicología de la Universidad de Columbia, Universidad Presbiteriana de Columbia, si no me equivoco, Nueva York, pues comenzaron a tener problemas de diversa índole, problemas laborales, qué sé yo. Y tal vez sin planteárselo, sin darse cuenta, sin planificarlo, obviamente, planificarlo a nivel consciente, a nivel profundo y mental, pues rigen otras formas de ver el tema de la planificación. Pero a nivel consciente ellos no lo planearon. En un punto se plantearon de forma muy fuerte, emocionalmente muy fuerte, el concepto de tiene que haber otra manera. Tiene que haber otra manera de llevarnos, tiene que haber otra manera de convivir, tiene que haber otra manera de relacionarnos laboralmente. Ellos eran amigos, pero también eran jefe. William Tedford Bill era el jefe de Helen. Ellos se plantearon este tema de que tenía que haber otra manera de relacionarse, pero al parecer lo hicieron con una impronta emocional muy fuerte. No sabemos los detalles. Bueno, creo que están relatados en los libros de autobiografía de ellos. Y a partir de ese momento, pues en respuesta a ese planteamiento que ellos hicieron de tiene que haber otra manera, pues eso fue como hacer una pregunta al mundo espiritual. Tiene que haber otra manera, ayúdenos, porque tiene que haber otra manera de ver las cosas, de comportarnos, de desenvolvernos. Y a ese planteamiento, que desde el punto de vista espiritual y álmico fue una petición de ayuda, pues por ser una petición de ayuda, pues alguien escuchó esa petición de ayuda y vino a responderles. Vino a tocarle la puerta. Y pues a tocarle la puerta del discernimiento mental. En este caso a Helen Schucman, que era la que tenía, pues se encontraba un poco más receptiva, era un poco más sensible a
la capacidad natural que tiene nuestra mente a escuchar, a relacionarse con mentes de seres hermanos que existen y que pueden experimentarse en niveles profundos de la mente. Pues Helen tenía un poco, obviamente era más receptiva que Bill o que cualquiera de nosotros en general. Tenía esa habilidad aún latente, estaba en modo descanso, en modo invernadero, pero fue apenas suficiente para que Helen pudiera escucharlo, para que comenzara a escucharlo. Ese fue precisamente el inicio de la historia de Un Curso de Milagros, en el que Jesús en un momento, mediante voz bajo reconocimiento mental, le dijo a Helen: este es un curso de milagros, por favor toma notas. Y Helen casi se desmaya del susto, de la impresión o de lo que sea. Esa fue la respuesta a la petición que ellos hicieron. Esa fue la mente uno personificada en el ser Jesús, que estuvo aquí en el planeta hace 2000 años entregando este mensaje de una forma tal vez distinta, en la forma, por la época, por la idiosincrasia, por la cultura de los que recibieron ese mensaje, pero es el mismo mensaje que está dándose a través de Un Curso de Milagros. Ese fue el mensaje que comenzó a darle Jesús a Helen, respondiendo a ese planteamiento, a esa petición de ayuda de tiene que haber otra manera. Y esa es la mente 1, que comenzó a comunicarse con la mente de un fragmento, el de la canalizadora coescriba del curso, Helen Schucman. Bueno, y a partir de ahí entre los dos comenzaron a canalizar y a escribir el curso. William Tedford como coescriba. William Tedford lo que hacía era, Helen tomaba los apuntes mediante mecanografía, mediante el método de mecanografía. Ella había tenido cursos de mecanografía, probablemente, sí, en una época ya fue asistente administrativa o secretaria, sabía de mecanografía. Tomaba el curso rápida, el dictado lo tomaba de una forma muy rápida con mecanografía, y William Tedford lo que hacía era pasarlo a máquina. Aparte de todo el apoyo, ayuda psicológica, emocional que le brindó William Tedford a Helen en su condición de amigo, en su condición de jefe, pues sí, también haciendo un poco de psicólogo, porque en un punto al principio, en los primeros días, pues Helen estaba creyendo que, o sea, el ego de ella le estaba diciendo que se estaba volviendo loca porque estaba escuchando voces en su cabeza. Y bueno, y ahí comenzó la historia de la canalización de un curso, del curso de milagros. Me creerán si les digo que no recuerdo por qué comencé a decir todo esto. Bueno, no importa. Después lo veré. Esta historia debía haberla tal vez mencionado al principio, en el primer video. Por eso les hice referencia a que si quieren profundizar en la historia del curso, que les recomiendo el libro de Kenneth Wapnick, Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schucman, canalizadora de Un Curso de Milagros, donde se relata con mucho más detalle todo esto que les acabo de mencionar. Y por supuesto hay 2 libros de autobiografía, tanto de Helen como de William Tedford, que ahorita no recuerdo si tienen nombre específico o nada más es autobiografía de Helen Schucman, por ejemplo. Que sí, que se los recomiendo para que estudien a detalle la historia de la canalización del curso y de los 2 coescribas. Bueno, y ya llegamos a 1 hora de video. El siguiente punto que correspondía es el de la mente errada, el ego, la separación, allegro agitato. La palabra en notación musical con el que Kenneth Wapnick identifica la intencionalidad o el estilo de funcionamiento de la mente egoica. Allegro agitato, o sea, rápido y agitado, porque el ego siempre se mueve de forma rápida y agitada, porque el ego está nervioso, está molesto, está furioso, siempre está en guerra, siempre está moviéndose
haciendo la guerra en la mente. Pues solo el ego hace guerra porque el ego cree en el ataque. La mente clarificada, la mente iluminada, la mente correcta, la mente que se ve irradiada por el Espíritu Santo, por el ser interior, pues nunca hace guerra, nunca hace conflicto, no cree en el ataque, siempre está en paz, siempre está en calma, y es majestuosa la notación musical. Pero bueno, el punto de mente errada lo vamos a ver en el siguiente video. De momento quedo muy agradecido con su compañía. Recomendarle apoyar al canal con darle me gusta al video, suscribirse al canal, compartir el video, recomendarlo, dejar sus comentarios. Y bueno, sin más, muy agradecido que hayan estado acompañándome en esta lectura, en este viaje de exploración de un curso de milagros. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao.